Hay un cruce en la Ruta 9, cerca del límite entre Buenos Aires y Santa Fe, donde los camioneros dejan de escuchar la radio, no porque se corte la señal, porque prefieren no escuchar lo que empieza a sonar entre las estaciones. Esta es la historia de Ramón Ibarra, transportista de fruta, y de la última vez que cruzó ese tramo de noche. Ramón llevaba 18 años en la ruta. Había empezado como ayudante de su tío, cargando cajones en Rosario a los 19 años, y con el tiempo se había hecho su propio nombre entre los transportistas de fruta de la zona. Conocía cada pozo, cada curva, cada estación de servicio abandonada entre Rosario y Pergamino. Sabía en qué kilómetro exacto el asfalto cambiaba de color, en qué tramo el GPS perdía señal, en qué puesto de la policía caminera convenía bajar la velocidad aunque no hubiera control esa noche. Decía que un camino, después de tantos viajes, empieza a hablarte. Te avisa cuando algo no está bien. Y esa noche de julio, con niebla baja y el termómetro marcando 4 grados, algo no estaba bien. Había salido de Rosario pasadas las 11 de la noche, más tarde de lo habitual porque la carga se había demorado en el depósito. El encargado del galpón, un hombre mayor al que todos llamaban el Turco, le había dicho antes de cerrar la tranquera: «Anda con cuidado esta noche, Ramón, que la niebla viene rara». Ramón se había reído, como se ríe uno de esas advertencias que escuchó 100 veces. Nunca imaginó que las palabras del Turco le iban a volver a la cabeza horas después, en medio de la ruta, cuando ya fuera demasiado tarde para darse vuelta. Su mujer lo había llamado antes de salir, como todas las noches. Él le había dicho lo de siempre: «Llego para el mediodía, dormí tranquila». No sabía que esa sería la última vez que hablarían por un tiempo largo, y que cuando volviera a llamarla, su voz iba a sonar distinta, más apagada, como si algo se le hubiera quedado atragantado en el pecho. La ruta estaba vacía, eso ya era raro para un jueves. Ni un camión, ni un auto, ni las luces lejanas de otro vehículo en el horizonte. Solo la niebla, cada vez más espesa, tragándose el asfalto a 10 metros de las luces altas. Ramón bajó la velocidad, como hacía siempre en esas condiciones, y encendió la radio para hacer compañía al silencio. Eran las 2:40 de la madrugada. Ramón lo recuerda con precisión porque venía mirando el reloj del tablero, contando cuánto le faltaba para el próximo puesto de control. Fue entonces cuando la vio, una mujer parada en la banquina, con un vestido claro, empapada, a pesar de que no llovía hacía 3 días. No hizo la señal de pedir que parara. Solo estaba ahí, de espaldas al camino, mirando hacia el monte, como si esperara que algo saliera de la oscuridad de los árboles. El pelo largo, oscuro por la humedad, le tapaba la espalda entera. No se movía ni un centímetro, ni siquiera con el viento que en ese tramo de la ruta suele soplar fuerte por las noches. Ramón, por costumbre de tantos años en soledad, tocó bocina. La mujer no se movió, ni un gesto, ni un giro de cabeza, nada. Pensó, por un segundo, en detenerse. Algo en su instinto de tantos años en la ruta le decía que no era buena idea, que había cosas paradas al costado del camino que era mejor no mirar 2 veces. Pasó de largo, miró por el espejo retrovisor, casi por reflejo, esperando verla caminar hacia algún lado o subir a algún auto estacionado que él no hubiera visto en la niebla. La banquina estaba vacía. Se dijo a sí mismo que había sido un efecto de la niebla, de las luces, del cansancio acumulado de 18 horas despierto. Encendió un cigarrillo y subió el volumen de la radio, buscando algo de música que lo mantuviera despierto. Pensó en llamar a algún colega por la radio de banda corta, solo para escuchar una voz conocida, pero se contuvo. No quería que se rieran de él por ver fantasmas en la ruta. 5 kilómetros después, la radio de Ramón, una AM vieja que nunca fallaba, que había heredado del camión anterior y que él cuidaba como si fuera parte del motor, empezó a perder la señal de la emisora de Rosario. En su lugar,
Entre la estática, apareció algo que él describió después, frente a otros 2 camioneros en una estación de servicio de Pergamino, como una voz de mujer cantando bajito, como una canción de cuna, pero al revés, como si la estuvieran pasando para atrás. Al principio pensó que era una interferencia, algo de las antenas de la zona, algo que ya le había pasado otras veces cerca de una fábrica abandonada más al norte, pero la melodía no se cortaba, no se distorsionaba como una mala señal. Sonaba clara, cercana, como si viniera de adentro de la cabina y no de los parlantes. Ramón bajó el volumen. La voz no bajó con él. Siguió sonando con la misma intensidad, como si estuviera pegada a su oído y no a la radio. Apagó la radio de un manotazo. El motor del camión, dice, tosió una sola vez, como si algo lo hubiera tocado desde adentro. El camión no se detuvo, pero por un instante Ramón sintió que perdía el control del volante. Una fracción de segundo, apenas suficiente para que el corazón se le subiera a la garganta y las manos se le llenaran de sudor frío, a pesar del frío de afuera. Y ahí, en el espejo retrovisor, la vio de nuevo, sentada, en el acoplado vacío. No había forma física de que alguien estuviera ahí. El acoplado estaba cerrado, cargado con cajones de fruta, sin ningún acceso desde la cabina. Pero el espejo mostraba, con una claridad que a Ramón se le quedó grabada para siempre, la silueta de una mujer sentada entre las sombras, con el mismo vestido claro y empapado, la cabeza levemente inclinada hacia adelante, como si estuviera mirando algo en el piso del acoplado que solo ella podía ver. Ramón juró después que no aminoró la marcha, que apretó el acelerador con las 2 manos temblando y no volvió a mirar el espejo hasta que las luces del próximo pueblo aparecieron en el horizonte, como una promesa de que el mundo normal seguía existiendo en algún lado. En algún momento de ese tramo, dice, sintió un frío que le entraba por la nuca, distinto al frío de la noche, un frío que parecía tener peso, como si algo se hubiera sentado detrás de su asiento sin que él pudiera verlo. El resto del viaje lo hizo con la vista fija en el asfalto, hablando solo, repitiendo el nombre de su mujer y de sus hijos como si fuera un rezo. En un momento se dio cuenta de que estaba yendo a más de 120 kilómetros por hora, algo que jamás hacía con la niebla tan cerrada, pero no podía obligarse a bajar el pie del acelerador. Cada kilómetro que ganaba le parecía una victoria pequeña contra algo que no terminaba de entender. Cuando finalmente entró al pueblo y las luces de las casas empezaron a aparecer entre la niebla, sintió que podía respirar de nuevo. Se detuvo en la primera estación de servicio que encontró abierta. Bajó del camión con las piernas flojas y entró al baño a mojarse la cara. Se miró al espejo y notó que tenía los ojos inyectados en sangre, como si no hubiera dormido en varios días. Cuando volvió a subir a la cabina para revisar la carga, se animó por fin a mirar el asiento del acompañante. Vacío desde que había salido de Rosario, tenía una marca húmeda, como si alguien mojado se hubiera sentado ahí un instante, dejando la tela oscurecida en la forma exacta de un cuerpo, con los bordes definidos como una silueta recortada con tijera. Ramón no volvió a subir al camión esa noche. Durmió, si es que se le puede llamar dormir, sentado en una silla de plástico dentro de la estación de servicio, con la luz del local prendida y un café que se le enfrió sin tomar. Recién con la primera luz del día, se animó a terminar el viaje. Lo que Ramón no sabía, y lo averiguó recién 2 años después, charlando con un policía retirado de la zona en esa misma estación de servicio, es que en ese tramo de la Ruta 9, en 1987, una mujer había muerto ahogada en una zanja, después de que el auto en el que viajaba se despistara en la niebla. Su cuerpo no fue encontrado hasta 4 días después, cuando un puestero de la zona notó el olor. El policía retirado, que en esa época era joven agente y había participado del operativo de búsqueda,
Le contó a Ramón algunos detalles que nunca habían salido en los diarios, que el cuerpo apareció con el vestido intacto, casi limpio, a pesar de haber pasado días sumergido en el agua estancada de la zanja, que nunca se pudo identificar con certeza a la mujer, porque no coincidía con ninguna denuncia de desaparición de la zona, que en el lugar del auto, cuando finalmente lo encontraron abandonado a varios kilómetros, había una marca húmeda en el asiento del acompañante que nadie supo explicar, porque el auto llevaba varios días sin lluvia y sin ningún contacto con agua. Nunca se supo quién manejaba el auto esa noche. El acompañante había desaparecido sin dejar rastro y ninguna denuncia coincidió jamás con la identidad de la mujer. La causa quedó archivada, sin resolver, como tantas otras en los caminos del interior, guardada en una carpeta amarillenta en algún archivo policial que probablemente nadie volvió a abrir. Desde entonces, dicen los camioneros de la zona, hay noches de niebla en las que la Ruta 9 te pide compañía, y a veces, si no se la das, ella se la busca sola. Ramón dejó de hacer ese recorrido nocturno, pidió el cambio de turno en la empresa, aunque eso significara ganar menos, y hasta el día de hoy, cuando tiene que cruzar ese tramo, lo hace de día, sin excepciones, sin importar cuánto se atrase la entrega. Cambió también la radio del camión por una más nueva, aunque nunca les contó a sus compañeros por qué. Dice que no le importa lo que piensen los demás choferes. Dice que prefiere llegar tarde a no llegar. Hay quienes dicen que la mujer de la Ruta 9 sigue esperando, todas las noches de niebla, a que alguien se detenga, y que el día que alguien lo haga, por fin va a poder terminar el viaje que empezó hace casi 40 años. Si vos también cruzaste alguna vez esa ruta, o tenés una historia parecida de algún camino de tu zona, contámela en los comentarios. Puede que la próxima historia de Sombras del Plata sea la tuya. Nos vemos en el próximo relato.